¿Qué tal? Derek Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental. El curso es análisis de series de tiempo y vamos a ver en este video cómo usar la función de autocorrelación para encontrar el periodo en una serie de tiempo. Y es necesario mencionar que debe de ser estacionaria, es decir, no hay forma de escaparse de eso, es obligatoria la estacionalidad. Me voy a pasar a unas notas para ir explicando el tema. Entonces, para esta sesión vamos a empezar el componente sistemático, es decir, ya vimos todo lo del componente determinista o de tendencia, ya hicimos la detección de la tendencia, ya hicimos la remoción de la tendencia y ahora al remover la tendencia nos queda el componente sistemático por estudiar. Y la primera parte que vamos a estudiar es el periodo. Tenemos esencialmente tres técnicas y vamos a empezar con la de autocorrelación. Entonces, para poder entender esta parte hay que partir de un tema muy básico que está arriba a la izquierda, que es la correlación entre dos variables. Esa es una estadística que se ve en los cursos básicos de estadística y se trata de una medida que me dice en cuánto cambia una variable cuando cambia la otra. Puede ser que las dos cambien en aumento o que las dos cambien en disminución, o una en aumento y una disminución, o viceversa. Y hay un número que nos dice esa correlación. Entonces, para poder sacar como para una serie de tiempo, vamos a extender el concepto de correlación entre X y Y a lo que vamos a llegar al final es a una autocorrelación. Entonces la correlación se alimenta de dos cosas, de la varianza y de la covarianza. En este caso, pues le voy a poner aquí antes autovarianza y autocorrelación. La razón de ponerle auto es que en series de tiempo ahorita estamos mirando una sola serie de tiempo. Y esa única serie de tiempo pues tiene que hacerse la correlación con ella misma. Entonces le ponemos autovarianza. Y esto está indicado, S es la letra que me indica la varianza. Y luego de subíndice tengo dos veces la letra Y, que indica que es la varianza de Y consigo misma, digámoslo así. Es una notación que se encuentra en el libro de Legendre y Legendre. Y después entre paréntesis tenemos 0 que indica, en realidad indica el retraso, pero ahorita tenemos un retraso de 0. Entonces la autovarianza de Y contra sí misma, o la autovarianza de Y solita a un retraso de 0, pues es simplemente la fórmula de la varianza que todos conocemos del curso primero de estadística, ¿no? Entonces allí la única cosa es que tendría yo que ver cómo le hago eh, para construir después una covarianza, porque la siguiente parte de la correlación, la otra parte, la otra fórmula que se ocupa para la autocorrelación, para calcular autocorrelación, es la autocovarianza. Entonces aquí tenemos ahora otra vez ese y, en este caso sería también como una varianza o una covarianza. Hay que recordar que, bueno, viendo la fórmula, tengo y de i más k y luego y de i, entonces tengo dos veces la letra y. Si la k fuera 0, se tendría entonces y sub i menos y barra multiplicado por ella misma. Entonces regresaría al caso de la varianza porque está al cuadrado. Así es que se puede usar la misma letra con los mismos subíndices para indicar la varianza o la covarianza, ¿sale? La autocovarianza sería como una extensión de la varianza, pero ahora le vamos a introducir un retraso k. Y pues la fórmula es simplemente como la varianza, ¿no? Es como un promedio de desviaciones con respecto al promedio, pero esas desviaciones pueden estar sesgadas por un retraso k. ¿Qué significa eso? Bien, veamos, aquí en azul tengo pues como una serie de tiempo chiquita,
¿sale? Entonces, si yo tomo la serie de tiempo, los dos primeros renglones en esta serie de tiempo son la misma cosa, la misma serie de tiempo repetida dos veces, entonces solamente para los dos primeros renglones yo podría hacer, digamos, la varianza del primero, pues como si nada, ¿no? Para la autocovarianza, lo que tendría que hacer es considerar, por ejemplo, el segundo contra el tercero, y ahí tengo un retraso con k igual a 1, o sea, tengo un retraso de 1. Entonces estoy recorriendo la serie de tiempo, una pieza o un lugar hacia la derecha, y al recorrerlo hacia la derecha voy a perder el primero y el último de los datos. Me quedo con los que están, pues ahora sí que en los carriles sí, verticales. Entonces la idea es que si yo hago i más k, pues estoy considerando, por ejemplo, i vale 1, pues entonces si k vale 1, si mi retraso vale 1, pues sería del 2 al 7, ¿sale? Y, y después el promedio pues de todos ellos, y después la otra multiplicación es de las yi's. Como esas no tienen ningún retraso, pues entonces van de la 1 a la 7, ¿sale? Pero la suma va hasta i igual a n menos k, porque solamente vamos a poder abarcar aquella región que tiene los dos números emparejados. Entonces, así es cuando tenemos un retraso de 1. Para un retraso de 2 sería comparar la primera contra la última. Entonces tendría yo una k igual a 2. Entonces y es la misma hasta n menos k, que sería hasta la hasta acá, estas 7, pero voy a tener que comenzar en la 3 porque tengo un retraso, por eso tengo aquí i más k y luego la y, pero hasta i igual a n menos k. Entonces empiezo en 3, acabo en 7 y solamente voy a considerar 3 con 1, 4 con 2, 5 con 3, 6 con 4 y 7 por 5. Y así saco la autocovarianza, la covarianza de aquella serie que va a tener como empatados sus datos con la retrasada. Y luego, para la autocorrelación, lo que tengo que hacer es dividir la autocovarianza entre la autovarianza. Entonces es correlación entre varianza, y eso me da la autocorrelación, que es la correlación de una variable consigo misma para un retraso de k. ¿Para qué me sirve esto? Bien, vamos a ver, voy a ver el procedimiento, ¿no? Esa es una función en R muy sencilla que se llama ACF, que es las iniciales de Auto Correlation Function. Tenemos que darle aquí una serie de tiempo que ya tiene que ser estacionaria, y luego tenemos que ajustar el retraso máximo, porque a veces pues los ajustes por omisión de R pues no son muy buenos, y luego hay que interpretar los resultados. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace cómo sale la autocorrelación. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse mi serie de tiempo estacionaria con mi estimación lineal, y saco la autocorrelación, la función de autocorrelación, y sobre el eje de las X tengo los lags. Entonces, tengo un lag igual a 0. El lag igual a 0, pues como se puede ver, ¿no? Que es como si yo hiciera la correlación de una variable contra sí misma, por eso puse aquí dos veces la misma variable. Entonces, si hago una correlación de una variable consigo misma, la correlación me tiene que salir a fuerzas de 1. Es una correlación perfecta. Esta correlación en realidad no sirve. Esa correlación no se toma en cuenta, porque con retraso igual a 0 siempre va a salir 1, y ese dato no es informativo para nada. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que conforme aumenta el retraso o el lag, la, la serie de autocorrelaciones va disminuyendo gradualmente, pero se corta por ahí del 41, ¿no? Entonces, esto está mal porque no alcanzo a ver el periodo. ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito ajustar el retraso máximo, aquí lo puse como en 360. Lo que yo quiero observar es una función como sinusoidal, pero o sea, como una especie de ondulación,
¿sale? Y voy a tener que dejar pasar el valle y voy a fijarme en el valor más alto, no en el primero, porque ya quedamos en que en el primero es cuando el lag es igual a 0, entonces mi correlación es igual a 1 y eso no es un dato útil, ¿sale? Entonces tendría que irme al segundo pico, no al primero, al segundo pico, y entonces tendría que buscar cuál es aquel retraso que me da la correlación máxima. Y entonces yo diría que ahí está mi periodo. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahí es como retrasar la oscilación hasta que dos oscilaciones se emparejan. Y esa sería como la forma de interpretar un diagrama de autocorrelación o un autocorrelograma, como también se conoce a esta figura, ¿sale? Siempre cuando hagamos un retraso máximo adecuado. Bien, otra cosa es aquí en el autocorrelograma se ve que tenemos dos líneas punteadas horizontales como azulitas, ¿no? Una abajo del 0 y una arriba del 0. Esas dos líneas indican pues un intervalo de confianza. Este intervalo de confianza se interpreta de una manera interesante porque las líneas que están fuera de ese intervalo de confianza son aquellas líneas cuya correlación se considera significativa y aquellas que están dentro del intervalo de confianza, esas líneas se consideran no significativas. En este caso, pues como tenemos muchos datos, pues todas las correlaciones que estamos considerando son altamente significativas. Bien, entonces con eso terminaríamos lo de las notas, ¿ok? Y lo que podríamos hacer es ahora pasarnos a R para ver cómo se estudia esto. Entonces es muy fácil. Voy a quitar ahorita todas mis cosas, mi environment, mis gráficas, todo para comenzar con un espacio vacío, nuevo, limpio. Lo primero que voy a hacer es tomar un script anterior y voy a llamar a indicar el working directory, el directorio de trabajo, y voy a cargar los datos. Entonces aquí ya tengo pues todos los datos en donde que ya hemos estado trabajando durante todo el trimestre. Hay un montón de cosas. Las que me interesan ahorita son las que dicen CO2 estacionaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la parte estacionaria del modelo lineal, ¿sale? Hasta lo podemos graficarlo. Voy a empezar aquí a hacer una notita diciendo que esto es la función de autocorrelación para los datos de Mauna Loa. Bueno, aquí serían los datos de CO2 de Mauna Loa. Ok, y entonces se removió la tendencia usando regresión lineal. Hay otras formas de remover la tendencia y por ahí deberíamos tener también pues qué es lo que pasa por ejemplo con las diferencias entre pares o alguna otra técnica. Entonces aquí ya tengo esto, voy a cargarlos, voy a poner pues como para completar, voy a copiar el set working directory y el load para que se note que de dónde salieron los datos, ¿sale? Eso es importante por si después necesito tener una referencia. Y ahora vamos a hacer el diagrama de dispersión de los datos. Entonces voy a hacer pues el plot de siempre, plot de MLOA pesos fecha contra MLOA pesos value y con PCH igual a puntito, xlab igual a tiempo y ylab equals comillas, y aquí vamos a poner concentración de CO2. Ok, entonces ejecuto esto, me tiene que dar mi diagrama
de dispersión. Bien, de este diagrama, básicamente lo que vamos a hacer aquí es, o sea, como gráficamente, es que voy a empezar, digamos, a recorrer el, el diagrama hacia la derecha, y a la hora de recorrerlo voy a tener que hacer, o sea, digamos que voy a sobreponer este con otro de ellos hasta que los picos empaten otra vez. Y entonces cuando los picos empatan otra vez, aunque sea con un poco de retraso, cuando empaten es cuando voy a tener la máxima correlación. ¿Sale? Ah, pero esta es la, ¿cómo se llama? El diagrama de dispersión normal. Aquí voy a poner otro para serie de tiempo, ¿qué dijimos? Estacionaria. Entonces ya en estacionaria tendría que graficar fecha NA contra CO2 CO2 estacionaria por el método lineal, otra vez con PCH igual a... Bueno, de hecho me conviene más copiar todo esto, ¿verdad? Para que no me tardé yo mucho tiempo. Entonces ahí está mi serie de tiempo. No es la mejor, pero bueno, vamos a ocuparla ahorita de pronto para como un ejemplo primero, ¿no? Entonces, y otra vez, la idea es que voy a tener otra igual que voy a poner encima, y después les voy a ir como sesgando hasta que los picos vuelvan a encajar, y entonces que me dé una correlación máxima. Entonces, eso es lo que hace la función de autocorrelación. Autocorrelación. Entonces, para eso voy a necesitar una función que se llama ACF, que me da correlación, covarianza, ¿no? Tanto auto como cruzada, o sea, como consigo misma como cruzada con otra variable. Ahorita todavía estamos en el caso de una covarianza consigo misma, por eso sería una autocovarianza. Podríamos calcular una autocorrelación. Entonces, la idea aquí es que voy a tener que poner ACF, Autocorrelation Function. Luego voy a poner mi serie de tiempo. Tengo una forma de ajustar el lag máximo que se va a ocupar, y después, pues por definición, ¿sale? ¿Qué es lo que me va a dar, no? Pues me va a dar la autocorrelación, ¿sale? Entonces puede dar puedo pedirle correlación, puedo pedirle covarianza o puedo pedirle una correlación parcial. Entonces, en el caso de que tenga yo una sola, pues va a tener que ser una autocorrelación, ¿sale? Entonces, vamos a ver, tengo que poner, entonces, no lo voy a asignar porque lo que quiero ver es mi gráfica. Entonces voy a poner ACF, y después vamos a poner cuál es mi serie de tiempo, es CO2 estacionaria con método lineal, ¿sale? Y lo voy a dejar así y voy a graficar. Entonces tengo mi ACF, ¿no? Entonces voy a hacer esto grande para explicar que cuando tengo un lag igual a 0, mi correlación siempre es 1. Esto no es útil, ¿no? Pero bueno, hay que señalarlo siempre. Aquí están mis dos líneas horizontales del intervalo de confianza, entonces pues veo que todas mis correlaciones son significativas. También noto que van disminuyendo gradualmente, pero hasta aquí no veo nada, ¿no? Entonces simplemente pues está mal esto porque no alcanzo a ver el patrón que yo quiero, que es que tiene que bajar y volver a subir, y en ese segundo pico ahí debo de buscar mi periodo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ocupar la opción o el argumento que dice, ¿dónde está? Ah, sí, acá está, lag.max igual a, por defecto o por omisión, pues me va a dar nada, ¿no? Entonces no hay máximo, y lo calcula de alguna forma que no nos acomodó, entonces le voy a poner lag.max
y le voy a poner ya de una vez voy a ponerle, por ejemplo, para que se vea 180 y lo voy a volver a calcular. Entonces yo aquí lo que veo en mi gráfica es que baja y como que se nota que empieza a subir un poquito, pero todavía le falta. Entonces voy a duplicar esta cantidad y le voy a poner 360 y vuelvo a ejecutar y ahora sí veo un piquito aquí. Entonces me quedaría con esta autocorrelación, ¿sale? Para tener una idea más clara de cómo está aquí funcionando esto. Entonces, en otro video más adelante vamos a tener que ver cómo le hacemos para seleccionar exactamente aquel lag que tiene la correlación máxima para digamos este piquito de aquí, ¿no? Y eso tendría que ser pues en otro video. Ahí termina este.